Buenos días, aquí estoy revisando estas realeras en la incubadora y voy a aprovechar que me ha pasado que he tenido un problemita para comentar un truco que a lo mejor en el futuro a muchos de vosotros os puede servir de ayuda. Muchas veces tenemos unas realeras y no sabemos si las realeras están bien, si se están desarrollando de forma normal, si tienen algún problema. Y hoy os voy a comentar este detalle que me he dado cuenta con el tiempo mientras incubaba las realeras en casa. Básicamente lo que me ocurrió fue que tenía configurada la incubadora con la temperatura de abejas ya nacidas. Entonces introduje estas realeras nuevas y no me di cuenta de que la temperatura estaba baja. Así las he tenido durante aproximadamente un día. Entonces algunas cúpulas tienen algún retraso y otras incluso imagino que no van a nacer. Por eso voy a aprovechar para hacer este vídeo, para que veáis un truco que os puede arrojar algo de luz cuando tengamos dudas de si una realera está evolucionando de forma positiva o si tiene algún tipo de problema. Este truco o esta observación consiste en lo siguiente. Voy a sacar algunas. A ver si se puede ver bien. Aquí vemos que una ya ha nacido. Y aquí podemos ver en la parte trasera de la cúpula. Ahí se puede ver cómo está totalmente consumida y no hay jalea. Esta de aquí es una cúpula que tiene problemas seguramente por el fallo que os he comentado. Esta, por ejemplo, lleva un retraso. Vemos que la jalea está empezando a desaparecer por el lateral. Ya no está tan uniforme como la primera. Por tanto, esta abeja lleva un retraso debido a la temperatura, pero sigue desarrollándose, sigue viva. Lo puedo saber por eso, por ese detalle. Esta aún ni se moverá, estará todavía en fase de muda. Así que... pero esta ya sé que sigue adelante. En esta, por ejemplo, podemos ver cómo la jalea ya se está cuarteando. Incluso podemos ver cómo la reina se está moviendo dentro. Hace un momento lo estaba grabando, a ver si lo podemos captar otra vez. Ahora mismo lo que vemos es el culillo, el abdomen, que lo tiene detrás, pero hace un momento estaba girada y estaba alimentándose de esos restos de jalea que quedaban en la cúpula por detrás. Y se podía ver cómo estaba con la mandíbula royendo esos restos. Por tanto, esto lo que nos dice es que la reina también se mueve en el interior de la realera, se puede girar y se alimenta de esa jalea. Ese es el motivo por el que cuando el día está próximo a nacer o el desarrollo de la larva va bien, la jalea empieza a desaparecer, empieza a dejar de ser uniforme y empieza a cuartearse, a deshidratarse. A ver si se gira y podemos ver cómo se alimenta, que creo que se está girando ahora. Es una pena porque hace un momento la pude tomar comiendo, pero no sé qué pasa, que el móvil se me apaga y he perdido todas esas imágenes. Pensé que estaba grabando, pero no fue así. Esta es la reina que en el vídeo anterior de 40 segundos saqué de su realera y la volví a cerrar. Aquí vemos cómo está ya también próxima a nacer. Ahí la vemos moviéndose.
Ahí se está moviendo, ahora estará enrollando la realera. Y vemos también como la jalea de esa cúpula está ya prácticamente comida, está limpia. Otra vez se me ha vuelto a apagar el móvil. Quería decir que esto solo se puede ver cuando está muy próxima al nacimiento, pero ellas no se van a mover hasta que queda muy poco tiempo ya para nacer. Si os fijáis en la punta de la realera, ya se puede ver la rayita por donde está cortando la reina. Ahí se ve como una rayita. Las abejas, cuando cierran esta realera, ya dejan una capa fina redondeada en la zona donde la reina va a cortar. No es que la realera esté toda uniforme de cera y la reina tenga que cortar la misma capa gruesa que hay abajo arriba. Ya las obreras han cerrado con una capa más fina en la parte de la punta para que la reina pueda salir sin problema. Realmente la cera lo único que hace es que mantiene un poco la humedad y la protege. No... Lo que quiero decir con esto es que si alguna vez a alguno se le rompe una celda, al colocarla, se le rompe por la base o algo, la puede volver a tapar, la aprieta, la volvéis a pegar en la cúpula y esta celda va a nacer. De hecho, esta fue la que abrí yo en el vídeo anterior y aquí está naciendo. Son más resistentes de lo que pensamos. Bueno, pues eso ha sido todo. Este es el vídeo de hoy. Creo que es interesante. Estas cosas se pueden aplicar tanto a si tenemos incubadora como si no. Todo dato es bueno. Siempre se pueden aplicar a algunas situaciones que se nos puedan dar y podemos adaptar todos estos datos a otras situaciones. En este caso ha sido con una incubadora, pero como os digo, sirve para cuando tengamos dudas en otras situaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, lo de siempre, si os ha gustado y le queréis dar un like, os lo agradeceré, y sobre todo si no estáis suscritos también os agradecería que lo hagáis. Eso anima a seguir subiendo contenido y a seguir haciendo cosas nuevas. Un saludo, hasta luego.